Vamos a ponernos en nuestros pies, vamos a leer la palabra del Señor. Y este mensaje yo lo titulé Conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Y leemos la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versos 44 al 45, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Padre, a ti te damos toda gloria y toda honra en esta mañana. Y te pedimos que tu palabra nos bendiga una vez más. Abrimos nuestros corazones desde este lugar y quitamos toda preocupación en nuestra mente, toda tristeza, toda opresión en esta hora. Que tu Espíritu Santo nos liberte de ello en este momento para abrir nuestros corazones y recibir tu fruto agradable y perfecto en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Santo es el Cordero de Dios. Santo y poderoso es. Gloria al Señor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si hacemos todo eso, el verso 45 nos da la promesa, o decir, el fruto de nuestra acción, y dice, así de esta forma, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, si hacemos esto, entonces podemos decir que somos hijos. Si no hacemos esto, se lo dejo a su consideración. Escuché la historia de un presidiario de la ciudad de Darlington en Inglaterra, el cual acababa de ser puesto en libertad después de 3 largos años porque había estado preso porque había sido encontrado culpable de malversación de fondos allí en aquella ciudad. Es una ciudad que no es muy grande, es una ciudad pequeña y todos lo conocían. Y aquel hombre estuvo por 3 años, por 3 largos años preso. Y el día que aquel hombre salió de la cárcel, dice la historia que se cruzó en la calle con el alcalde John Moore, aquel alcalde que lo había llevado a él frente a los tribunales. Después de todo este tiempo, ¿saben cómo estaba el hombre? Susceptible debido al rechazo que él pensaba que iba a recibir de aquellos habitantes de su ciudad, que no lo iban a recibir, que lo iban a apartar, que lo iban a segregar de sus vidas, que no lo iban a recibir en sus corazones. Y el hombre estaba ya indispuesto, el hombre estaba doliente en su corazón, porque él dijo, ahora salí, ahora seguro me van a rechazar. Y cuando se encuentra con aquel hombre, con el alcalde de esa ciudad, el mismo hombre que lo llevó a los tribunales por haber hecho esto que no debía haber hecho, la sorpresa de él fue grande porque las primeras palabras que el alcalde le dijo fueron, ¿qué tal? Gusto en verlo nuevamente. El alcalde le saludó alegremente. Sin embargo, la reacción del hombre fue una reacción donde él se sintió incómodo, donde él se sintió tenso, donde cuando leí la palabra o la historia que leí, dice que aquel hombre rápidamente se alejó de aquel lugar y se fumó de los ojos del alcalde. Pasaron varios años y nuevamente, de casualidad, el alcalde y él se volvieron a cruzar en otra ciudad y en otro pueblo. Y el presidiario aquel, o el expresidiario, se le acercó al alcalde y le dijo, quiero agradecerle lo que hizo por mí cuando salí de la cárcel. Y el alcalde le preguntó, ¿y qué fue lo que hice? Preguntó el alcalde. Y él le respondió con estas palabras, fue muy amable conmigo y eso transformó mi vida en el momento que más lo necesitaba. Fue muy amable conmigo y eso transformó mi vida en el momento que más lo necesitaba. Iglesia, nosotros debemos aprender a vivir sin prejuicios. Nosotros debemos aprender a vivir sin los prejuicios que quizás ocasionó
el daño que otras personas en un momento, en el pasado, o quizás en este mismo presente, están causando a nuestras vidas. Debemos vivir sin los prejuicios que estas personas nos causaron. Debemos aprender, escuche bien, a soltar los malos recuerdos, a lavar nuestras sábanas y a sanar nuestros corazones. Porque mire esto. Aquel hombre esperaba recibir el rechazo, la palabra acusatoria de aquel alcalde, y todo lo que recibió fue una muestra de amor. No lo vio con los brazos cerrados, sino que lo vio con los brazos abiertos nuevamente, como diciéndole: yo no soy tu enemigo. Tú fallaste y debes enmendar tu error. Yo no soy tu enemigo. Tú hiciste algo que está en contra de la ley y yo soy un hombre de fidelidad. Yo soy un hombre leal a la ley. Yo debía hacer cumplir la ley. Hay veces que hay personas las cuales nosotros hoy tenemos por enemigos o tenemos hoy por no amigos y le hemos dado la espalda porque en algún momento donde nosotros fallamos no fueron de apoyo. Y cuando digo fallamos fue porque tomamos una decisión incorrecta y queríamos involucrarlos a ellos en esta decisión. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Tú no puedes ser cómplice del pecado, porque los hijos de luz son hijos de verdad, no son hijos de tiniebla. Hace unos años atrás, un pastor amigo de aquí de la ciudad se acercó a nosotros, a mi esposa y a mí. Nosotros todavía vivíamos en la calle Kentucky. Y él se acercó a nosotros y nos dijo: pastores, necesito un favor de ustedes. Y yo le dije: ¿qué pasó, pastor? Me dijo: necesito poner a mi hija y a mi hijo en la dirección de la casa de ustedes, de la residencia de ustedes, porque en la escuela donde ellos deben asistir están siendo objetos de bullying. En aquella escuela los están dañando, los están atacando, los están entristeciendo, porque muchas de las personas, de los niños que están allí, los están atacando, están haciéndole bullying y la niña está sufriendo y el niño también. Necesitamos ponerlo a la dirección de ustedes para que entonces tengan derecho a esta escuela que está cerquita de aquí, la cual sí sabemos que es una buena escuela. Y yo, con el dolor de mi corazón, moviéndome no por lo que deseaba hacer, sino por lo que debo hacer, como siempre le he dicho, le tuve que decir al pastor: yo no puedo hacer eso, porque yo no puedo abrir una puerta que el enemigo tenga para usarla después contra mí. Yo no puedo hacer eso, pastor, porque yo estaría mintiendo. Una cosa es recibir a su hijo y que vive en mi casa, y después quizás si lo podemos hacer, a yo decir: no hay problema, sí, vamos a ponerlo en esta dirección, no hay problema. Yo estaría mintiendo. No hay pecados grandes ni pecados pequeños, hay pecado. Y le tuve que decir con el dolor de mi corazón, porque es un amigo de antaño, de la ciudad mía, en Cuba, de mi papá. Lo vi crecer, nos crecimos juntos prácticamente, y le tuve que decir que no. Ellos se dolieron. Ellos, yo sé que se resintieron. Pero es mi oración que un día les toque a ellos tomar la misma decisión cuando alguien venga a sus puertas a pedirles el mismo favor, para ver de dónde entonces ellos, con qué razón ellos van a actuar en sus vidas. Muchas veces nos va a tocar a nosotros tomar decisiones que no van a ser saludables físicamente o externamente para otra persona, pero espiritualmente van a ser saludables para nosotros. Porque quiero decirte algo: la puerta que tú le abras a Satanás, él la va a usar. Y puede hacerlo. En el día de mañana puede usar eso, porque al tú actuar en el pecado y hacer cómplice del pecado, Dios ya no, entonces no puede defenderte y no puede obrar por ti. Y entonces Satanás tiene una puerta abierta. ¿Cómo puede operar? De muchas formas pueden darse cuenta de que hubo plagio, que hubo mentira, que hubo falsedad, que hubo engaño. Y puede venir la misma directora o algún miembro de la iglesia, de la escuela, y decirle: óigame, usted siendo pastor hizo esto. A ver, ¿dónde está la dirección de ese niño? Puso una carta, firmó ahí que vive. Mentira. ¿Cómo usted siendo pastor? Porque el enemigo siempre te va a ir al llamado. Si es a otro, dice: ¿por qué mentiste? Pero si eres tú, te va a decir: ¿cómo tú siendo un hijo de Dios? Así te va a sacar siempre tu estandarte para tratar de romperlo, de desprestigiarlo. Por eso hay veces que hay personas por ahí regadas.
Hay personas por ahí regadas que nosotros hemos empujado de nuestras vidas, que no las tratamos con vehemencia, que no las tratamos con amor, que no las tratamos con cariño, que no las tratamos como el Padre las hubiera tratado. Y están por ahí. Dios nunca se equivocó cuando permitió que historias como la de Abraham, como la de Moisés, como la de Elías, como la de Samuel, como la de David, como la de Jesús estuvieran escritas aquí en la Biblia. Dios nunca se equivocó. Porque cada historia de ellos, de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, de Samuel, de David, de Noé, de Gedeón, no sé, de todos los que están escritos ahí, incluyendo la de Jesús que no puede faltar, no son, fueron y serán siempre necesarias para nuestras vidas. Porque nos dejan un modelo, nos dejan una enseñanza, nos dejan un camino para nosotros andar con seguridad y con luz delante del Señor. Por eso hoy quiero decirte allá que hay historias, por ejemplo, como la de David, que van más allá de la valentía, más allá del coraje, más allá de la obediencia. Son historias que cautivan el corazón de una persona. Porque cuando usted estudia, por ejemplo, la vida de David, Dios te enseña a través de David, te da tremendas enseñanzas. Cuando usted comienza, usted puede ver que David era una persona que honraba aún a sus enemigos. Era una persona que valoraba al prójimo. Es decir, no lo trataba con disrespecto. Con disrespecto, ¿cómo se dice? Algo de eso. No los trataba con poco valor, sino que él cumplía la palabra. Incluso él cumplía palabra que todavía no estaba escrita, que hoy está escrita para ti y para mí, que son de la gracia, que son del Nuevo Testamento. Él valoraba a su prójimo como mayor, o lo estimaba como mayor a él mismo. Y David nos dio tremendas lecciones de amor, tremendas lecciones de misericordia, tremendas lecciones de ética, tremendas lecciones de honra. Por ejemplo, cuando usted lee el primer libro de Samuel en el capítulo 30, no lo va a ver en pantalla, pero la historia trata básicamente cuando David estaba huyendo por allá, que se tuvo que refugiar incluso en el campamento de los filisteos y mentir, estaba por allá escondido, pero dejó su aldea abandonada. Y la Biblia dice que los amalecitas invadieron aquel lugar, vinieron a Siclac, que era la tierra donde ellos estaban viviendo en aquel momento, y se llevaron cautivas a todas las mujeres y a todos los que estaban allí en aquel lugar viviendo. Y dice la Biblia, especifica que incluso desde el menor hasta el mayor, a todos, y todo el ganado, los camellos, las ovejas, los robaron todo, andaban merodeando. Cuando usted ve a alguien merodeando cerca de su casa, tenga cuidado, porque la Biblia dice que los amalecitas eran merodeadores. Una persona que merodea anda planificando maldad. Cuando ellos pasaron por allí, vieron que no estaba David, que no estaban sus valientes, que no estaba su ejército, y dijeron: este campamento está descubierto para nosotros, tomemos las mujeres, las hijas de ellos, las mujeres de ellos, tomemos el ganado, tomemos todo lo de ellos, no dejemos aquí ni al menor ni al mayor, dejemos la aldea vacía. Y dice la palabra del Señor allí en el primer libro de Samuel, capítulo 30, que se lo llevaron todo. Cuando David regresó allí a aquella aldea de Siclac y vio que no quedaba nada, que sus esposas, sus concubinas, que todos los hombres de guerra que estaban con él, que todas las personas que estaban regresando con él en ese momento a aquel lugar, vieron que su familia no estaba, que sus hijas no estaban, que sus ganados no estaban, que todo había sido destruido. Dice que comenzaron a llorar y a dar gritos y a raspar sus cabezas y a ceñirse de cilicio y a demostrar dolor en el corazón de ellos. Pero David, en ese momento, como hombre de Dios que hay, como valiente también, reunió de aquellos hombres 600 hombres de valor y les dijo: vayamos a buscar lo que nos han quitado. Mire esto. Y la Biblia dice que aquellos 600 hombres salieron con David. Ahora viene la historia buena. Y comenzaron a caminar por el desierto y llegaron a un lugar el cual es conocido como el torrente de Besor. El torrente de Besor. Besor quiere decir muchas aguas, lugar acaudalado. Cuando llegaron allí sucedió algo. De esos 600 hombres que iban con David, 200 no pudieron cruzar. La Biblia dice que se sintieron cansados, extenuados. Hay personas que Dios va a poner a tu lado que no van a llegar, que se van a cansar. Escucha bien, que no son parte de lo que Dios va a hacer en tu vida.
Pero mira lo que pasa. La Biblia dice que aquellos hombres decidieron quedarse allí, no querían seguir, no cruzaron el arroyo. Quizás les parecía ya difícil. Hay personas que para lo que para ti es fácil, para ellos es un gran reto. Hay personas que para lo que a ti te toma 3 meses, a ellos les puede tomar 3 años. Y dice la Biblia que David prosiguió su camino con aquellos 400 valientes y llegaron, sorprendieron allí a los amalecitas. Dice que mataron a una cantidad de amalecitas grandísima, otra cantidad de jóvenes huyeron en camellos, pero pudieron allí recuperar sus esposas, sus hijos, su ganado, sus camellos. Y pudieron regresar y todos llamaban el botín de David. Y venían de regreso a su nueva ciudad, ya con todo el botín que le habían tomado los amalecitas, pero también con todos sus familiares, con todos sus hijos, sus hijas, sus esposas, sus abuelos, sus hermanos, con todas aquellas personas. Y cuando llegaron al torrente de Besor, allí, ¿sabes qué? Estaban aquellos 200 hombres que no habían podido seguir, que para los ojos de otros los habían abandonado, los habían traicionado, pero para los ojos de David había sido algo diferente, porque él había mirado con compasión el corazón de aquellos hombres. No los señaló, no los acusó, simplemente los justificó, entendiendo de que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y dice la Biblia que cuando los vieron llegar con todos aquel hombre, se pusieron contentos aquellos 200 hombres. Y los hombres que venían con David le dijeron: no les vamos a dar botín a ellos, porque ellos no siguieron con nosotros, no se enfrentaron, no pagaron el precio, no cruzaron el torrente, ellos se quedaron aquí. Y la Biblia dice que aquellos hombres que dieron este consejo eran hombres malos y perversos. Vaya dando cabo. Los que estaban diciendo no les vamos a bendecir a ellos porque ellos no pagaron el precio que nosotros pagamos, eran hombres malos y perversos. Y David le respondió con estas palabras: conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje, les tocará parte igual. Wow. Entonces ellos no fueron, no pagaron el precio, no tuvieron que estar, no tuvieron que levantarse temprano, no tuvieron que vestirse, no tuvieron que pelear, no tuvieron que arriesgarse, y van a recuperar ahora la mitad del botín que también nosotros recuperamos. Porque es que siempre David estaba listo para darnos a todos y a cada uno de nosotros una lección de misericordia. El corazón de él no se había enfermado como se había enfermado el corazón de aquellos. La Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre. La palabra del Señor también dice: cuidado. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque hay sentimientos que pueden subir a tu corazón, que van a dañar tu corazón y después te van a hacer tomar decisiones que no son las que Dios quiere que tú tomes. No son decisiones de compasión, ni de misericordia, ni de humillación, sino decisiones de ego, decisiones de orgullo, decisiones de pecado. David nunca permitió que su corazón se contaminara de lo malo, pero aquellos hombres malos y perversos sí lo habían permitido. La Biblia nos enseña también que, por ejemplo, cuando David fue llamado al palacio para que estuviera allí junto a Saúl, muchas veces Saúl atentó contra la vida de David. Lo trataba de endezar con la flecha en la pared, pero David, ungido, siervo ágil y lleno de la presencia del Señor, dice que esquivaba las lanzas y Saúl no lo podía matar. A David le tocó huir de palacio. Incluso cuando David comenzó a crecer, te voy a ir más allá, cuando comenzó a ser famoso, era tanto el celo que tenía Saúl por David, escucha bien, que lo envió y lo puso a cargo de un ejército de miles, buscando que lo mataran. Lo quería deshacer, pero la Biblia dice que el Espíritu de Jehová estaba con él. Y en vez de ganarse, de perder las batallas, lo que hacía era triunfar y triunfar y triunfar. Y traía victoria al pueblo y traía todo tipo de bendición al pueblo. Pero la Biblia dice que él siempre fue un hombre honesto, leal y fiel a Saúl. Escucha, a aquel que lo quería matar. Y que aunque lo había enviado, Saúl no podía encontrar contra David ningún tipo de arma, porque dice que David se comportaba prudentemente, con prudencia en todo asunto. Es decir, todo lo que hacía no era como loco, lo pensaba, lo analizaba, y todo lo que hacía era con prudencia. No se ganó el corazón de Saúl, pero la palabra del Señor dice que toda Israel y toda Judá amaba a David. Toda Israel y toda Judá amaba a David.
En un momento, cuando David está huyendo y se mete en una cueva allí con algunos de sus valientes, dice la Biblia que Saúl estaba por las montañas buscando a David. Y llegó la noche y se acostó en aquel lugar. Y David junto a sus hombres pudieron ver que era Saúl y su ejército, con sus generales, con Abner, Joab, con todos estaban ahí. Y David le dijo a uno de sus valientes: ¿quién me acompaña al campamento de Saúl en este momento? Quiero estar allí al lado de él. Y uno de ellos le dijo: yo iré contigo. Fueron allí. Y cuando llegaron allí, ese mismo valiente de David le dijo: el Señor lo ha entregado en tus manos, mátalo. Y David no lo hizo. La palabra del Señor dice que la palabra que David salió de la boca de él dijo: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra mi enemigo, contra el ungido de Jehová. Él lo reconocía aún en ese momento, porque es que David era el enemigo de Saúl, pero Saúl no era enemigo para David. Él siempre le decía: mi rey, mi señor. Mire esto. Cuando David se enteró, mucho tiempo después, que Saúl había muerto, que Jonatán había muerto, la Biblia dice que los filisteos los dejaron allí colgados en una plaza. Y los huesos de ellos quedaron allí a la intemperie. Pero dice la palabra del Señor que cuando David se enteró de esto, tomó los huesos, fue allí y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, el hijo de Saúl, de aquella plaza, y los sepultó en tierra de Benjamín. Aún los huesos de su enemigo los honró. ¿Qué hubiéramos hecho yo y tú? ¿Nos hubiéramos ocupado de tener amor y misericordia por ellos, o hubiéramos dicho que se vaya al infierno? Bastante mal que me causó. Pero no es así lo que hace un siervo de Dios. La palabra del Señor dice, por ejemplo, Pablo fue una persona que fue muchas veces confrontada por muchas personas que no querían que él predicara, que no querían ser amigos de ellos, que no querían ayudarlo a él, que más bien le ocasionaban problemas, situaciones, que estaban ahí no para ayudarlo, sino para que él no avanzara. Por ejemplo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Que Jehová le pague según sus. Que Jehová le pague. Que Jehová tenga misericordia de él. Así se comporta un hijo de Dios. Un hijo de Dios no juzga. Deja que Dios sea el que juzga. Un hijo de Dios se refugia en su Dios. Escucha, un hijo de Dios no juzga. Un hijo de Dios se refugia en su Dios. Y es Dios quien juzga. Porque es Dios quien da el pago. Por eso, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón del Señor. Él era un hombre tan leal y fiel que aún a sus enemigos honraba. Cuando leemos esta historia, segundo libro de Samuel, capítulo 23, llega un momento donde entendemos que Saúl estaba, dice la Biblia, en el lugar fuerte, estaba escondido en una cueva. Perdón, David estaba escondido en una cueva. Y la Biblia lo llama el lugar fuerte. Escucha bien. Y allí fueron algunos valientes de David y se metieron con él en aquella cueva. Él estaba huyendo de Saúl. Y cuando se metieron en aquella cueva, dice la Biblia que cerca de aquella cueva, en la ciudad que estaba abajo, en el valle que estaba abajo, estaban los filisteos, estaba el campamento de los filisteos. Y dice la palabra del Señor que David salió y dijo delante de sus hombres, delante de sus valientes: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y dice que estas palabras las dijo con vehemencia. ¿Qué es vehemencia? Con pasión, con seguridad, con fuego. ¿Quién me diera de beber? Es decir, ¿qué ganas tengo de tomarme de esa agua, de tomar esa agua? Y sus valientes lo escucharon. Y dice la Biblia que 3 de sus valientes salieron corriendo, irrumpieron en el campamento de los filisteos, tomaron aquella agua y regresaron a la cueva de Adulán donde estaba su rey. Y le presentaron el agua que estaba delante de sus ojos en ese momento, la cual era del pozo que estaba junto a la puerta allí en Belén. ¿Y saben cuál fue la respuesta de David? Tomó su agua, calmó su sed, disfrutó su deseo, su sueño, su pasión.
de tomar del agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, dijo: he de beber yo la sangre de los varones que arriesgaron su vida con peligro por mí. Dice la Biblia que no la bebió, que no la tomó. Porque es que David siempre nos enseñaba historias de amor, de misericordia y de honra. Cuando Absalón huyó, aquel hombre, como te dije al principio, profería insultos sobre David, y David decidió bendecirlo, no matarlo. Aunque te voy a decir algo, cuando tú lees la historia y lees la Biblia te enseña algo. Al final de la vida de David, ya David estaba listo. Escucha bien, porque esta palabra de hoy es una palabra que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón para saber cómo conducirnos en nuestra vida cristiana. Al final de su vida, había un rey que había que ungir. Su nombre era Salomón. Y cuando ya David estaba entrado en años, en cana, ya estaba viejito, le dio algunos consejos a su hijo. Y entre los consejos que le dio, le dijo: ahora que vas a ser rey, debes bendecir a estas personas, pero debes también matar a estas otras porque me ocasionaron daño. ¿Y sabe cuál fue uno de los nombres que le dio a Salomón? Simei. Le dijo: Simei me maldijo con una gran maldición. Ya tú sabes lo que tienes que hacer con él. Lea la historia. Dios pagó así. Es que David bendecía aún a aquellos que los maldecían. Pero te voy a ir más profundo. Juan capítulo 13, verso 34 35 dice: un mandamiento nuevo os doy. Eso lo dice el Señor Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En estos conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces no podemos decir que somos discípulos de Cristo si no tenemos amor los unos con los otros. Dios te está retando en esta mañana a tener amor. Y amor no es abrazarlo. Escuchemos esto. Esas son las prédicas nuevas. Ese es el nuevo movimiento, la nueva doctrina. Amor no es abrazando. Amor es extender misericordia, hacer misericordia. Tener un sentimiento de unidad, de dolor por el dolor del otro, de pasión y de amor por el amor de otro, de alegría por el éxito de otro. Eso es amor también. Y dice el Señor, dándonos como consejo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y al final dice: en estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con los otros. Él nos dice: en estos se conocerán como cristianos, como pueblo de Dios, no como discípulos, como estudiantes míos, como seguidores míos, como réplicas mías. En estos conocerán el mundo que ustedes son mis hijos, si ustedes tienen amor los unos con los otros. David tenía amor con el prójimo. Y no era un hombre perfecto. En cierto momento los fariseos comenzaron a criticar a los discípulos, porque los discípulos de David estaban comiendo, se sentaban en las mesas con los pecadores, con los cobradores de impuestos. Y para los fariseos aquello era tremendo pecado. Ahora escuchen. Mateo capítulo 12, verso 7. El Señor le dice con esta respuesta a los fariseos que estaban criticando a los discípulos: y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Mire esto. Si ustedes, fariseos, conocedores de la ley, doctos de la ley, religiosos, ustedes que se creen santos, ustedes que están sentados a la diestra del Padre, que me han bajado de ahí, si ustedes supieran lo que yo quiero decir con misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, es decir, a mis discípulos por lo que están haciendo. Porque ellos estaban condenándolo, porque ellos estaban junto a los pescadores. ¿No saben ustedes que yo he venido a estar con los enfermos, no con los sanos? Ellos no entendían por qué eso no se revelaba. Porque te voy a decir algo en esta mañana. Hay personas que son tan religiosas, que son tan cactas, que se han olvidado de amar al prójimo, que se han olvidado de extender la mano al necesitado, que se han olvidado de tener un minuto de misericordia con alguien que lo necesita. No que le hace falta, sino que lo necesita.
Entonces después andamos con un cartel inmenso, grandísimo. Yo creo en Dios. Yo soy cristiano. Yo soy cristiana. Yo soy un hijo de Dios. No, tú no eres un hijo de Dios. Tú no eres un cristiano. Tú no eres una cristiana si tú no tienes misericordia y amor para con tu prójimo. Y no lo dice el pastor Damián, lo dice la palabra del Señor. Si tú no tienes una acción de misericordia con aquel que está en necesidad, tú no puedes decir que amas a Dios. Porque si no amas al que has visto, dice la palabra, ¿cómo vas a amar a aquel que todavía no puedes ver? ¿Cómo? Entonces Dios nos está moviendo a la misericordia, al amor, a la ayuda, a despojarnos. Mira, muchos de nosotros nos vamos a despojar de lo que nos sobra. Ya no ni de lo nuestro, de lo que nos sobra. Y a veces muchas cosas de las que nos sobran mueren en la basura, ahí en el latón de basura, habiendo podido bendecir a alguien con eso. No, pastor, pero los que están allá afuera, el diablo está suelto. Sí, el diablo está suelto. Es verdad. El diablo ha llenado el corazón de las personas, pero quiero decirte, esas personas no son tus enemigos. Allá afuera no hay enemigos. Hay personas que no conocen del amor de Dios. Allá afuera no hay enemigos. Hay personas que no conocen el amor de Dios, pero hay personas que necesitan conocer a Jesús. No son enemigos, no son malos. Simplemente no conocen la palabra. Simplemente no han abierto su corazón al Señor, que es el que puede transformar el corazón fuerte, duro. Aquel corazón de piedra, dice la Biblia, que lo transforma en un corazón de carne. Allá afuera hay personas que claro que hoy son así porque crecieron en familias disfuncionales. Vieron a padres alcohólicos, a padres drogadictos, a madres drogadictas. Vieron violencia, vieron abuso, vieron separación. Están así por lo que vieron, por lo que han sufrido. Y quizás no tuvieron las mismas oportunidades que tú y yo tuvimos, pero hoy tienen la misma oportunidad que tú y yo tuvimos frente a Jesús. Hoy tienen la oportunidad frente al Señor de rehacer sus vidas, de encontrar paz, de encontrar una familia, de encontrar un amigo, de encontrar un hermano, de encontrar a alguien que lo lleve a los pies de Cristo con amor, no con religión. Nunca he visto a nadie que con religión se haya salvado. Pero el amor, dice la Biblia. Se conocen el versículo. Pero el amor dice que es contra toda ley. Que nadie puede acusar el amor. La acción de amor, de misericordia, está por encima de cualquier acción. Él dijera, si tuviera amor, Pablo lo dijo, si dijera que tengo amor y no ayudo y no abrazo y no beso y no cuido y no doy, no tengo amor. Pablo lo dijo. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que quiere el Señor es que nosotros seamos una extensión, una réplica de su amor del cielo hacia nosotros, porque el primer mensaje de amor Él nos entregó a nosotros, acercándose a nosotros, a los que estábamos desahuciados, a los que estábamos separados, a los que estábamos apartados, a los que estábamos lejos. Una madre se acercó una vez al emperador Napoleón Bonaparte, pidiéndole, implorándole por el perdón de su hijo. Y el emperador, le contestó: señora, yo no puedo perdonarlo porque este es el segundo delito que su hijo comete. Y por esta razón la justicia solo pide la ejecución. Escuche esto. La madre le dijo: su excelencia, yo no pido justicia, yo pido misericordia. El emperador le contestó: pero señora, no puedo porque no merece misericordia ninguna. Y la madre le dijo: su excelencia, escuche esto, si la mereciera, no sería misericordia, y misericordia es todo lo que yo pido. Entonces el emperador le contestó: muy bien, entonces tendré misericordia. Y la historia dice que lo absolvió de su delito. Hay personas que no se van a merecer quizás tu compañía, que no se van a merecer quizás tu amistad, y mucho menos tu comprensión, pero sí se merecen tu misericordia.
sí se merecen tu misericordia. Porque cuando usted entiende, mira lo que es el significado de misericordia, es la capacidad, fíjese esto, de sentir compasión. Es la capacidad de sentir compasión. La Biblia dice de Jesús que Él, movido por la compasión. Jesús se movía por la compasión, no por lo que veía. Porque aquellos que lo rechazaban, aquellos que lo golpeaban, aquellos que lo alejaban de sus vidas, Él podía haber dicho, pues si no me quieren, me voy de aquí. No, Él tenía compasión. Él decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que dicen. La persona que hace misericordia la hace porque sabe que la persona que está del otro lado necesita la misericordia, porque la justicia no lo puede bendecir. La misericordia es la compasión, es el entendimiento, escucha bien, de que esa persona necesita una mano que se extienda hacia él porque no puede ver, no puede conocer. Lo que está haciendo está fuera de su capacidad. Es producto, es el reflejo de algo que está dentro del que lo lleva a actuar así o a hacer así. Misericordia es ver a los demás con tristeza, con dolor. Misericordia es decir, aunque no se lo merece, lo voy a bendecir. Y usted sabe siempre que usted bendice, usted va a ser bendecido. Eso nunca lo olvide. Es un principio bíblico, está escrito y está ahí. Eso es misericordia. Por eso el Señor nos quiere mover a cada uno de nosotros a misericordia. ¿Sabes cuál fue la mayor misericordia del mundo? La que el Señor hizo con nosotros. Efesios capítulo 1, verso 1 al 12. Mira lo que dice. Y es largo, pero te lo voy a leer, porque es todo una extensión de misericordia hacia nuestras vidas. Diga conmigo, el Señor. Vamos, dígalo con fuerza. El Señor tuvo misericordia de mí. Efesios 2, verso 1 al 10 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Os dio vida cuando estabais muertos. Misericordia. Voy a seguir. En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales... Ahí te va. También todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, escuche, por naturaleza, ahí lo dice bien claro, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, voy a volver a leer eso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, es decir, por misericordia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, misericordia, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, hoy está hablando, para que anduviésemos, de mañana está hablando, en ellas. Para que anduviésemos, es decir, para que a partir de este momento que conocemos esta palabra, la ejercitemos en nuestras vidas. Tengamos misericordia hoy y tengamos misericordia mañana. Para que anduviésemos, para que nos moviéramos, para que fuera nuestra atmósfera la misericordia, las buenas obras. Porque si Él nos amó, nosotros amamos. Si Él nos dio, nosotros damos. El que no entienda esto se puede sentar conmigo al final del culto y yo se lo explico mejor. Pero está claro. Y así fue como el amor del Señor nos llegó. Primer libro de Samuel, capítulo 13, 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Saúl había pecado. Saúl había fallado al Señor. Escucha que ya voy terminando. Saúl había hecho lo que el Señor no le había mandado. Había sido desobediente a la voz del Señor. Y para allá el Señor envía al profeta Samuel. Y cuando llega el profeta Samuel, le dice a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Cuando haya pecado, cuando haya desobediencia, cuando haya rebeldía, no te preocupes. Dios va a barrer la casa.
Y Dios va a poner hombres y mujeres conforme a su corazón. Porque Dios siempre va a encontrar así detrás de las ovejas alguien conforme a su corazón. Lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Ahora, ¿por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová? A veces nos preguntamos, ¿qué cualidades, qué características tenía el corazón de David? Que dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Lo que sucede es que David tenía, escucha bien, una mentalidad celestial. David tenía una mentalidad, podemos decir, de reino. Por eso, cuando era humillado, soportaba la humillación. Cuando era perseguido, soportaba persecución. Por eso él permitió que todo esto le sucediera en su vida, porque él permitió, escuche bien, que la palabra de Dios moldeara su vida. Escuche, él podía ser acusado y no defenderse, porque la palabra de él, del Señor, moldeó su corazón, moldeó su vida. Él lo hacía en todo momento. Ahora, David no era perfecto. Cuando usted lee la historia de David, usted ve que él pecó porque él se metió con la mujer de otro. Él mató o asesinó porque él mandó a matar a Urías el Eteo, el esposo de aquella Betsabé, aquella mujer que lo cautivó cuando se quedó en palacio. Lo mandó a matar poniéndolo en las primeras filas frente a los enemigos para que el hombre no regresara a casa. Él mintió porque trató de ocultar su pecado. Él dudó cuando censó al pueblo de Israel, y en ese mismo momento al censarlo estaba pecando también porque Jehová no lo había mandado a que censara al pueblo. Él hizo todo esto delante del Señor. Pero pastor, entonces ¿cómo Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón del Señor? Si el hombre pecó, si el hombre mintió, si el hombre asesinó, si el hombre hizo todas estas cosas, ¿cómo usted va a decir, o Dios va a decir, que David tiene un corazón acorde a mi corazón? Te lo voy a explicar. Había una diferencia entre David y Saúl. Tú puedes estar expuesto a un panorama. Yo puedo estar expuesto al mismo panorama. Pero la reacción tuya es la que va a marcar la diferencia frente al Señor. Lo que sucede es que cuando Saúl perdió su reino, escuche bien, se arrepintió de no poder seguir siendo rey de Israel. Pero cuando David pecó, lo que más le preocupaba era perder la relación con su padre. A Saúl le preocupaba perder el reino, pero al siervo de Dios le preocupaba perder la relación con su Abba, con su papito. Y si no, léete el Salmo 51, que es toda una plática de David, donde estaba pidiendo al Señor, y entre esas palabras dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él no le estaba diciendo: restáurame el reino de Israel, restáurame la riqueza, restáurame mi posición como rey. No, él estaba diciendo: ten piedad de mí, no alejes de mí tu Santo Espíritu, no quiero estar solo. Es decir, la diferencia entre Saúl y David era la respuesta que le enviaban a Dios en medio de las situaciones. David decía: necesito de ti. Saúl decía: necesito mi reino. ¿Estás entendiendo? Uno se movía por lo material, el otro se movía por el amor. Pongámonos en nuestros pies. Hoy quiero despedir este tiempo. No tiene que subir el grupo de alabanza. Yo quiero que todos sean ministrados por la palabra del Señor en esta mañana. Quiero despedir este tiempo con esta hermosa adoración, donde David hace misericordia con con Mefibosé. Aquel hijo de Saúl que había quedado baldado, inválido, porque se había caído de los brazos de la criada de Saúl cuando huía de palacio, y se quedó inválido y había sido abandonado. Estaba viviendo en una tierra que se llamaba Lodebar. En aquella tierra dice la Biblia que ahí no crecía ni la mala hierba. Era tierra de tristeza y de dolor. Y David un día llama a uno de sus
siervos y les dice: ¿habrá alguien de la casa de Saúl en cual yo pueda hacer misericordia? Escucha bien esto, porque antes de entrar en la canción o en la adoración te voy a explicar algo. Hay veces que no nos metemos en un problema, pero nos queremos meter. David no tenía necesidad de entregar nada, de regalar nada, de repartir botín, de traer más problemas a su casa. Y él no se sentía contento. Él no se sentía tranquilo. Él dijo a uno de sus siervos: ¿habrá alguien de la casa de mi enemigo al cual yo pueda bendecir? Yo no puedo estar tranquilo si no bendigo. Por eso yo entiendo que cuando el Señor lo mandó a hacer casa, Él dio todas las cosas del reino y dijo: aún de mi tesoro personal yo he dado, y dio tremenda lista de todo lo que había dado. Porque era un hombre que no estaba tranquilo, no era conforme. Él no llegaba hasta donde lo mandaban, él iba a la extra milla. Él todo le parecía poco para el Señor, él todo le parecía corto para el Señor. Y le dice a uno de sus criados: ¿habrá algún hijo, algún descendiente de la casa de Saúl que pueda hacer yo misericordia? Escucha la adoración. Cierra tus ojos.